Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, el lugar donde desentrañamos los secretos del mundo del espectáculo, las noticias más candentes y, por supuesto, las vidas de nuestras celebridades favoritas. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy porque tenemos un tema que ha sacudido a toda la comunidad fan y no solo a ellos. Si están listos para sumergirse en el drama, la controversia y todo lo que rodea a Kerem Bürsin y Hande Erçel, han llegado al lugar correcto. Hoy vamos a hablar de algo que honestamente nos ha dejado a todos con la boca abierta y con muchas preguntas en el aire. El título de este vídeo dice mucho y sí, estamos hablando de una alerta, Kerem y Hande cerca del arresto por grave incidente. Sé que esto suena como sacado de una telenovela, pero créanme, la situación es mucho más seria de lo que parece a simple vista. Vamos a desglosar todo lo que sabemos, lo que se rumorea y lo que podría significar este supuesto incidente para las carreras y las vidas personales de estos dos ídolos turcos que tantos admiramos. Antes de que nos adentremos en las profundidades de esta noticia tan impactante, quiero hacerles una invitación muy especial. Si aún no lo han hecho, por favor, les pido de corazón que se suscriban a nuestro canal. Es completamente gratuito y nos ayuda muchísimo a seguir trayéndoles este tipo de contenido tan detallado e intrigante. Al suscribirse no solo se unen a nuestra comunidad de apasionados por el entretenimiento, sino que también se aseguran de no perderse ni un solo vídeo. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos algo nuevo. Y ahora sí, vamos a lo que vinimos. Hemos estado siguiendo de cerca las noticias que llegan desde Turquía, y es innegable que la sombra de la controversia se ha cernido sobre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Como saben, ambos son figuras gigantescas en la industria del entretenimiento turco, conocidos mundialmente por su trabajo en la exitosa serie Sen Kalkam, que no solo conquistó a miles de fans en Turquía, sino que se convirtió en un fenómeno global, lanzándolos a la fama internacional y consolidando su estatus como íconos. Su química en pantalla era innegable y fuera de ella, su relación, aunque siempre manejada con cierta discreción, fue objeto de intensa especulación y fascinación por parte de sus seguidores. Sin embargo, en las últimas semanas, los titulares han dado un giro dramático. Lo que comenzó como rumores y murmullos en las redes sociales ha escalado hasta convertirse en información que sugiere un incidente lo suficientemente grave como para poner en jaque, potencialmente, sus carreras y libertades. La frase cerca del arresto es fuerte y por eso es crucial que abordemos esto con la seriedad que merece, analizando las fuentes, las posibles interpretaciones y las implicaciones. Según los informes que han circulado, y que, debo decir, son todavía objeto de mucha verificación y debate, el incidente estaría relacionado con una supuesta disputa o conflicto que habría tenido lugar en un evento público o privado. Los detalles son escasos y a menudo contradictorios, lo cual es típico en estos casos donde la información se filtra y se interpreta de diversas maneras. Algunas fuentes hablan de un altercado físico, mientras que otras mencionan acusaciones más complejas relacionadas con difamación o incluso amenazas. Lo que sí parece ser una constante es que el incidente habría involucrado a terceros, y las acciones de Kerem y Hande, o su presunta implicación, han llevado a que las autoridades competentes estén considerando medidas legales más serias, hasta el punto de la posibilidad de un arresto. Es importante recalcar que hasta el momento, no hay una confirmación oficial contundente por parte de las autoridades turcas o de los representantes directos de Kerem y Hande que confirme un proceso de arresto inminente. Lo que sí es evidente es que la situación ha generado una gran alarma y preocupación, tanto dentro del círculo cercano a los actores como entre sus millones de seguidores alrededor del mundo. La prensa turca, siempre ávida de primicias, ha estado cubriendo la historia con gran detalle, a menudo especulando sobre las causas y las posibles consecuencias. Hemos visto cómo las redes sociales se han convertido en un campo de batalla de opiniones. Por un lado, están los fans que defienden a capa y espada a Kerem y Hande, atribuyendo los rumores a campañas de desprestigio o malentendidos. Por otro lado, hay quienes exigen transparencia y esperan que se esclarezcan los hechos, sin importar cuán incómodos puedan ser. Esta polarización es algo que a menudo vemos cuando las figuras públicas se ven envueltas en controversias, y es un recordatorio de lo intensamente conectados que estamos con la vida de las celebridades hoy en día. Analicemos un poco más a fondo las posibles razones detrás de este grave incidente. Si bien los detalles son vagos, se ha rumoreado que el conflicto podría haber surgido en el contexto de una fiesta privada a la que asistieron varias personalidades del espectáculo. Se habla de un supuesto enfrentamiento verbal que habría escalado, y ahí es donde las versiones divergen.
Algunas versiones apuntan a que Kerem, conocido por su temperamento apasionado, podría haber reaccionado de manera airada ante alguna provocación. Otras sugieren que Hande también pudo haber estado involucrada en la disputa, quizás en defensa de Kerem o por motivos propios. También han surgido teorías que implican a otras personas, posiblemente relacionadas con antiguos rencores o envidias dentro de la industria. Es un mundo competitivo y no es raro que las tensiones afloren. Sin embargo, el hecho de que se hable de cerca del arresto implica que las acciones habrían trascendido un simple altercado verbal y podrían haber incurrido en algún tipo de delito contemplado por la ley turca. Esto podría incluir desde agresiones, hasta amenazas, o incluso algo relacionado con la propiedad o el honor de las personas involucradas. Las implicaciones para Kerem y Hande podrían ser devastadoras. Un arresto, incluso si culmina en una absolución, puede tener un impacto duradero en la reputación de una figura pública. Las campañas publicitarias pueden cancelarse, los proyectos de actuación pueden posponerse o ser renegociados, y la confianza del público puede verse erosionada. Para dos artistas que han alcanzado un nivel de estrellato tan alto, tanto a nivel nacional como internacional, este tipo de escándalo podría significar un revés significativo en sus prometedoras carreras. Es fundamental, en este punto, recordar la importancia de la presunción de inocencia. Hasta que no haya una condena firme o una declaración oficial que confirme una culpabilidad, Kerem y Hande deben ser considerados inocentes de cualquier cargo. Sin embargo, la mera posibilidad de un arresto es suficiente para generar una gran ola de preocupación y especulación. Hemos visto que la prensa turca ha estado muy activa, publicando testimonios anónimos y especulando sobre la gravedad de las pruebas que tendrían las autoridades. Algunas publicaciones han insinuado que hay grabaciones o testigos que respaldan las acusaciones. Esto añade una capa de credibilidad a los rumores, pero también aumenta la preocupación por la privacidad y el debido proceso de los involucrados. Por otro lado, los equipos de relaciones públicas de Kerem y Hande han emitido comunicados muy breves y generalistas, pidiendo paciencia y respeto por la privacidad de los actores mientras se aclaran los hechos. Estos comunicados, si bien esperados, no logran disipar la ansiedad de los fans, quienes buscan respuestas más concretas. El impacto de esta noticia va más allá de las vidas de Kerem y Hande. Piensen en la industria del entretenimiento turco en sí. Estas dos estrellas son embajadores de la cultura turca en el extranjero, y un escándalo de esta magnitud podría afectar la percepción general de la industria y de los talentos que surgen de ella. Estamos en un momento de gran incertidumbre. La pregunta clave es, ¿qué tan cerca están realmente Kerem y Hande del arresto? ¿Se trata de un problema legal que se resolverá relativamente rápido, o estamos ante un caso que podría prolongarse y tener consecuencias graves? La falta de información concreta es lo que más alimenta la especulación y la preocupación. Intentando analizar las posibles evoluciones, si las acusaciones son serias y las pruebas contundentes, podríamos ver una orden de arresto emitida en los próximos días o semanas. Esto implicaría que serían llevados a una comisaría y sometidos a un interrogatorio formal. Si el juez considera que existe riesgo de fuga o de obstrucción a la justicia, podrían ser detenidos preventivamente mientras avanza la investigación. Sin embargo, también es posible que las autoridades opten por medidas menos drásticas, como citarlos a declarar o imponerles restricciones de movimiento. Otra posibilidad es que este incidente se resuelva fuera de los tribunales. Si las partes involucradas llegan a un acuerdo, o si las acusaciones no tienen el peso legal suficiente, el caso podría cerrarse sin llegar a un arresto formal. Sin embargo, el hecho de que se esté hablando de cerca del arresto sugiere que las autoridades han considerado la situación lo suficientemente grave como para contemplar esta posibilidad. Queremos ser claros aquí, este canal no pretende ser una fuente de chismes infundados. Nuestro objetivo es brindarles un análisis basado en la información disponible, ofreciendo diferentes perspectivas y ayudándolos a comprender la complejidad de estas situaciones. Es por eso que les instamos a tomar esta información con cautela, a esperar los comunicados oficiales y a evitar sacar conclusiones precipitadas. Pero, ¿qué podemos aprender de todo esto? Este incidente nos recuerda la delgada línea que existe entre la vida pública y la vida privada de las celebridades. A pesar de ser admirados y seguidos por millones, también son seres humanos con sus propios conflictos y desafíos. Además, subraya la importancia de la responsabilidad individual, incluso en medio de la fama y la fortuna. La velocidad con la que las noticias viajan hoy en día, especialmente a través de las redes sociales, puede ser abrumadora.
Un rumor puede convertirse en una noticia viral en cuestión de minutos, y la desinformación puede propagarse tan rápido como la verdad. Por eso, en este canal, nos esforzamos por ser rigurosos en nuestra investigación y por presentar la información de manera equilibrada. Lo que sí podemos afirmar con certeza es que la tensión en torno a este tema es palpable. Los fans están nerviosos y la industria del entretenimiento turco está observando con atención. La forma en que Kerem İnandı y sus equipos manejen esta crisis será crucial para su futuro. La transparencia, la honestidad y la contundencia en sus comunicaciones serán clave para recuperar la confianza del público y para superar este difícil momento. Hemos llegado al final de nuestro análisis de este tema tan delicado y preocupante. Para resumir, la noticia de que Kerem Bürsin y Hande Erçel estarían cerca del arresto por grave incidente ha generado una gran conmoción. Aunque los detalles son escasos y la información aún no está confirmada oficialmente por las autoridades, los informes de la prensa turca y la especulación en las redes sociales sugieren que el incidente fue lo suficientemente serio como para que se contemple esta posibilidad. Las implicaciones para sus carreras y vidas personales podrían ser significativas si las acusaciones resultan ser ciertas y conducen a acciones legales. En este momento de incertidumbre es fundamental mantener la calma, esperar a que se aclaren los hechos y recordar siempre la presunción de inocencia. Hemos visto cómo las redes sociales pueden amplificar tanto la verdad como la desinformación, y es importante discernir entre ambos. Agradezco enormemente su tiempo y su atención. Espero que este vídeo les haya proporcionado una visión más clara de la situación, aunque reconozco que aún hay muchas preguntas sin respuesta. Es un tema que sin duda continuaremos siguiendo de cerca. Ahora me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué opinan sobre esta noticia? ¿Creen que es una campaña de desprestigio o hay algo de verdad en los rumores? Dejen sus comentarios abajo, me interesa mucho leer sus perspectivas y debatir sobre este asunto tan complejo. Su participación es lo que hace que este canal sea tan especial. Y por favor, si encontraron útil o interesante este vídeo, no olviden darle un asterisco me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también sigan a Kerem İnandı, o que simplemente les interese el mundo del entretenimiento. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Suscríbanse ahora mismo y activen la campanita para no perderse ningún vídeo futuro. Gracias de nuevo por acompañarme en esta ocasión. Nos vemos en el próximo vídeo, donde seguiremos desentrañando las noticias más importantes y emocionantes del mundo del espectáculo. Hasta la próxima, amigos. Cuídense mucho.